Para comenzar, me gusta contar historias y tengo que hacer una historia de los tips farmacológicos y esto es muy diverso. Por tanto, voy a comenzar con mostrándole el temario, bastante variable, pero en estos 30 minutos tocar cada uno de estos puntos. Pero me gustaría partir desde el escenario de un paciente hospitalizado. Y si bien este no es un tip, es un recordatorio, porque sabemos que la infección oportunista más frecuente en los pacientes es la neumonía por neumocistis. Y está este concepto arraigado de iniciar terapia en forma inmediata. Pero, ¿qué significa inmediato? Porque en la literatura, en la RAE, inmediato significa right now, ahora. Sin embargo, sabemos que eso no es así. Para poder dar respuesta a este interrogante, que es lo que conocemos como inicio inmediato de TAR, tenemos que remontarnos a algunos estudios randomizados del año 2019 que evaluaron el inicio inmediato o diferido en pacientes que se encontraban hospitalizados cursando una infección oportunista. Este es un estudio randomizado en la CTG 5164 que evaluó la tasa de progresión a SIDA o muerte en pacientes que se encontraban hospitalizados cursando una infección oportunista, la cual la más frecuente en un 63% era la neumonía por neumocistis. Este estudio randomizado excluyó pacientes con sospecha o diagnóstico de tuberculosis. Pueden ver que la definición de inicio inmediato es pacientes que fueron randomizados 48 horas post-randomizados y hasta 14 días después de haber iniciado el tratamiento agudo de la infección oportunista. Por tanto, la primera aclaratoria es que inmediato no significa el mismo día, sino que puede ser una vez hasta 14 días iniciado el tratamiento. Y ahí uno entiende las recomendaciones de las grandes guías clínicas, que dice inicia lo más pronto posible, ojalá dentro de los primeros 14 días. Entonces, dado que estamos hablando de infección oportunista y hablamos de neumocistis, sabemos que muchas veces vamos a estar con el problema de restringir volumen en este paciente. Sabemos que el neumocistis es mucho mejor manejarlo en forma más seca, más que en un paciente hiperhidratado, y tenemos que estar restringiendo muchas veces el volumen de la dilución de la ampolla de cotrimoxazol. Las condiciones ideales son 125 por ampolla, pero utilizamos 15, 17 ampollas a veces por paciente, y eso genera una sobrecarga de volumen importante. Y por tanto, muchas veces restringimos el volumen, esa dilución a 75 ml. Pero aún así, 75 ml por ampolla nos puede dar fácilmente 1 litro extra de volumen. Y por tanto, sabemos que podemos restringir, pero siempre tener cuidado con la estabilidad. Y recordar que en la medida que vamos concentrando más una droga, la estabilidad va a ir disminuyendo en el tiempo. En suero glucosado, la restricción, el volumen restringido de la ampolla de cotrimoxazol es solamente estable 2 horas. Por tanto, como tips para sus equipos de enfermería en ambiente hospitalario, estas soluciones no deben ser preparadas en forma muy anticipada, sino que más bien en el momento de la administración. Pero muchas veces esos 75 ml siguen siendo mucho y existe evidencia que podemos pasar el cotrimoxazol de forma directa a través de catéter venoso central, pero con el cuidado de que la estabilidad está limitada por el tiempo de infusión y por tanto debe ser al menos en 1 hora en las dosis altas. Hay un código QR que les va a servir para llegar a un link sobre un pequeño documento sobre volúmenes mínimos de infusión bajo ciertos antibióticos y también antimicrobianos en general que les puede ser de utilidad. Pues bien, hemos pasado el contexto de la infección oportunista, pero tenemos que definir el inicio del tratamiento antirretroviral. Y una de las particularidades de los pacientes hospitalizados es que muchos de ellos van a estar con una sonda nasoenteral y nos van a dificultar y generar la pregunta de cómo paso la terapia antirretroviral. ¿Se puede o no moler o triturar este comprimido? Y podemos saber que sabemos que la presencia de infección oportunista aumenta la probabilidad de no disponer de la vía oral. Hasta el 50% de los pacientes en unidad de cuidado crítico no tienen la vía oral disponible y hasta el 10% de los pacientes que se hospitalizan en una unidad de neurología. Por otro lado, sabemos que triturar o moler una forma farmacéutica puede provocar cambios en la biodisponibilidad de la droga, aumentando o disminuyendo esto. Y el ejemplo clásico son los inhibidores de la proteasa. Estos son los estudios farmacocinéticos de lopinavir-rito, en donde ven que en alterar la forma farmacéutica genera una disminución en el área bajo la curva o en la exposición de la droga en forma significativa. Y de allí la primera recomendación es que uno no debe triturar inhibidores de la proteasa. Pero también sabemos que hay otras familias en las cuales la alteración de la forma farmacéutica genera un aumento en la exposición de la droga y por tanto es favorable porque aumenta la absorción de esta. Y este es el caso particular de la familia de los inhibidores de la integrasa. Podemos asociar este concepto de no triturar inhibidores de la proteasa principalmente por el booster, ahora que tenemos booster asociado a cobicistat. La verdad que no lo podemos asimilar, pero existen datos que son bastante favorables y que permiten que uno pueda triturar las formulaciones que tienen cobicistat. A modo de resumen, también un código QR, ustedes pueden descargar esta planilla, este es de elaboración propia.
La mayoría de los STR no tiene una recomendación formal por parte del proveedor, salvo Triumec, que sí la tiene. Es una droga que uno pueden con mucha tranquilidad triturarlo y administrarlo por la sonda nasoenteral y no van a tener problemas de efectividad. Y si bien los otros, Estrivil, Genvoya, Victarvi, no está recomendado por el proveedor, sí hay estudios farmacocinéticos que avalan su uso y demuestran que los componentes principales, a pesar de estar alterada la biodisponibilidad, no afecta así su eficacia. Y lo mismo lo podemos atribuir a este genérico de TLD. Si quieren más y conocer respecto a los STR, los invito a escuchar el capítulo número 6 del podcast donde hablo respecto a administración de fármacos sobre sonda nasoenteral. Una segunda pregunta es, bueno, ¿qué pasa con las restricciones alimentarias? Sabemos que esto era un problema hace unos 10 años atrás, en donde los inhibidores de la proteasa debían ser administrados con alimentos, principalmente para mejorar tolerancia. Sabemos que en la época de los inhibidores de integrasa no existe una restricción por el administrarlo con o sin alimentos. Sin embargo, podemos aprovechar las alteraciones en la biodisponibilidad que se generan por la administración con alimentos. Ya les comentaba que los alimentos mejoran la biodisponibilidad y esto se ve como con distintas pautas alimenticias el área bajo la curva de los inhibidores de integrasa, de dolutegravir y divictegravir aumenta. Y esto puede ser aprovechado cuando queremos sopesar ciertas interacciones farmacológicas, por ejemplo la quelación con iones ditrivalentes o también en pacientes con antecedentes de resistencia, en donde lo que necesitamos es tener buenos niveles terapéuticos de droga y podemos potenciar esta mejora en la biodisponibilidad. También en aquellos pacientes en donde tenemos fármacos que producen inducción enzimática. Entonces podemos de cierta forma compensar estas disminuciones por la inducción. En resumen, con o sin alimentos sabemos que los inhibidores de la integrasa, incluido doravidina, la biodisponibilidad se altera, pero sin una restricción para limitar su administración con o sin alimentos. En el caso de aquellos que tienen restricciones con alimentos, sabemos que los inhibidores de la proteasa es principalmente para mejorar su tolerancia. Pero hay otros, como en el caso del vitegravir, en que debemos recordar que se requieren 250 kilocalorías para una correcta absorción. El vitegravir es una droga que tiene una alta variabilidad interindividual y por tanto es importante su administración con alimentos. En el caso de rilpivirina es una droga absolutamente insoluble en agua y requiere aumentar su solubilidad con contenido graso. En ello se requiere 390 calorías, pero principalmente asociado a grasa, más que calorías que puedan provenir de carbohidratos, por ejemplo. Esa es una recomendación importante. Y para el caso de Favirenski ya prácticamente no lo estamos usando en forma de inicio, pero sí tenemos pacientes. Recordar que es un fármaco que se recomienda no ser administrado con alimentos, pero no con alimentos altos en contenido graso, porque ellos son los que aumentan la biodisponibilidad de la droga y los eventuales efectos a nivel del sistema nervioso central. Ya siguiendo el contexto del paciente hospitalizado o el paciente ambulatorio, nos vamos a encontrar con disfunciones orgánicas y una de las más importantes que nos puede costar tomar la decisión de partir el tratamiento es cuando tenemos disfunción renal. Históricamente, la dosificación de la amibudina en función renal está asociado a ajustarlo con clearance menor de 50. Sin embargo, la evidencia científica hoy en día ha cambiado las pautas de dosificación en falla renal de la amibudina. ¿Y por qué? Porque es hora de repensar esta dosificación en clearance menor de 50. Los estudios Gemini y Tango han dado nueva evidencia respecto a la buena tolerabilidad que tiene la amibudina sin necesidad de ajustar la dosis en un clearance comprendido entre 30 y 49 ml. Sabemos que la amibudina es un fármaco bien tolerado con un amplio margen terapéutico y que, de acuerdo a estudios farmacocinéticos iniciales, el ajuste recomendado se daba particularmente en estos pacientes con clearance menor de 50 y probablemente el concepto que tenemos arraigado en la mayoría de nosotros. Sin embargo, la justificación de no ajustar en este intervalo entre 30 y 49 guarda relación a su tolerabilidad relativa. ¿Por qué? Porque dentro de los análogos nucleosídicos debemos recordar que la amibudina es uno de los únicos, junto con entricitabina, de los fármacos que no se acumula su metabolito dentro de la mitocondria y que además tiene la particularidad de tener una poca inhibición de la polimerasa gamma, que es la responsable de la toxicidad mitocondrial. De allí la buena tolerabilidad que tiene la amibudina y que además en falla renal separar los análogos genera aumentar la polifarmacia y aumentar probablemente los problemas de adherencia. Y un paciente con enfermedad renal es un paciente que por definición se considera un paciente polimedicado.
Entonces la pregunta, ¿podríamos mantener la dosis full de la amibudina en falla renal moderada? ¿Incrementaría la toxicidad? Y la verdad que desde antaño ya sabíamos que en las evaluaciones de uso de dosis entre 30 y 49 se evaluaron, dosificaciones altas de la amibudina de 600 miligramos en los estudios de selección de dosis, y se vio que los pacientes que recibían 600 miligramos tenían más trastornos gastrointestinales principalmente, y uno de los más importantes, la cefalea, pero sin una diferencia estadística respecto a los que recibían la dosis de 300 miligramos, que es la dosis máxima recomendada hoy en día. Y por tanto nace quizás la interrogante de que el ajuste de dosis en este intervalo podría ser no necesario. Les muestro las distintas distribuciones de acuerdo al clearance y pueden ver que en general entre 30 y 49 es bastante similar a un paciente con función renal conservada. La pregunta es, ¿estos aumentos que son significativos nos llevan a más toxicidad? Para ello también existen 3 artículos en la literatura que recomiendo leer, para mí son los más relevantes. Este es un estudio publicado en la ITSA que dio los primeros indicios de ajuste de la amibudina en pacientes con función renal moderada, y estos últimos 2 se publicaron a finales del año 2021, uno de ellos con Anton Pozniak, que es un autor muy relevante en términos de consideraciones farmacológicas, y el día de hoy uno de los capítulos, el capítulo 10, habla sobre la reconsideración del ajuste de la amibudina en función renal disminuida. A modo de actualización, las guías ya han actualizado sus conocimientos respecto al ajuste de dosis. Sabemos que dolutegravir 3-TC o Dovato se ajusta con un clearance renal menor de 30, por tanto ya cambió, ya no es de 50, es menos 30. Y ese mismo concepto lo podemos aplicar a Triumec. Triumec oficialmente es menos de 50, pero actualmente el label de ajuste es menos de 30. ¿Por qué? Porque Abacavir no se ajusta por función renal. Y por tanto el único fármaco que va a limitar el ajuste es 3-TC. Los STR también los podemos utilizar en enfermedad renal crónica en pacientes en hemodiálisis. Nuevamente, si bien estos 2 estudios han demostrado que los parámetros farmacocinéticos de emtricitabina, en este caso, aumentan en forma significativa, no se ha asociado a problemas de seguridad o de mayores efectos adversos. Y por tanto, son estrategias extremadamente útiles en pacientes que se encuentran en hemodiálisis. Tener un STR en un paciente en hemodiálisis es una gran ventaja. Y ya podemos, con evidencia, recomendar el uso de Victegravir o el Vitegravir asociado a TAF. En resumen, está también una tabla de elaboración propia. Pueden ver en rojo el determinante que marca el requisito de función renal. Ya hemos hablado que Triumec y Dovato tienen permitido ser usado en dosis full con clearance mayor de 30, y en pacientes de enfermedad renal crónica en hemodiálisis podemos usar el Vitegravir asociado a TAF o Victegravir con TAF. Y fíjense que si bien solamente con el uso de Triumec la evidencia se limita a reportes de casos, hay buena evidencia, pero todavía no está el sustento para que sea una recomendación formal en este grupo de pacientes. Sabemos que tenofovir, su límite de ajuste son los 50. Sin embargo, cuando este va asociado a booster, el escenario cambia y pueden darse cuenta acá. Tenofovir asociado a darunavir con COVID tiene un requisito de solo ser usado en pacientes con clearance de creatinina mayor de 70 ml minuto, pero no así asociado a ritonavir. Entonces nos podemos preguntar por qué con ritonavir es 50 pero con cobicistat es 70. Para ello, primero debemos recordar que tenofovir es una droga con una alta variabilidad interindividual. Si bien la mayor parte de los pacientes se concentra en un rango bastante estrecho de concentraciones plasmáticas, un pool no menor se dispersa en la curva y tienden a generar concentraciones muy altas de esta. Y si asociamos estos niveles plasmáticos de acuerdo a la tercera droga, podrán darse cuenta, y esto ya lo sabemos desde hace muchos años, los inhibidores de la proteasa tienden a aumentar las concentraciones de tenofovir, pero vean que el efecto que tiene cobicistat es mucho mayor que tiene sobre ritonavir. Y esto tiene que ver con los mecanismos de transporte intracelular que se generan. Recordemos que cobicistat inhibe la secreción tubular de creatinina y por tanto hay una competición de la creatinina junto con tenofovir por usar ese canal orgánico iónico. Y me dicen, pero ¿cómo va a tener interacciones si tenofovir es un análogo y dentro de los análogos no hay interacciones? Bueno, la prodroga no tiene interacciones, pero si hablamos del metabolito activo, que es tenofovir difosfato, sí es blanco de transportadores, particularmente de uno que siempre nos va a dar dolor de cabeza, que son
la famosa glicoproteína P, esta bomba de flujo, que es inhibida por muchas drogas, y quiero que se fijen acá, también es inhibida por algunas drogas anti-hepatitis C, y por tanto, cuando miramos las recomendaciones de las guías de patología, pueden ver que cuando va cobicistat asociado a sofosbuvir o beltapasvir, la recomendación es evitar el uso de tenofovir en pacientes que tienen clearance de creatinina menor de 60 ml minuto y no 50 como uno pudiese instintivamente considerar. Por tanto, hay que tener consideraciones con los ajustes renales y siempre hay que estar revisando esto. ¿Qué otras recomendaciones de interacciones debiésemos recordar? Sin duda, aquellas que están asociadas a mecanismos de absorción, también mecanismos de transporte orgánico-iónico y también aquellas de metabolismo, pero principalmente aquellas asociadas a inducción enzimática. Esta es una encuesta que se realizó y se publicó a finales del 2022 de este año. Fue una encuesta que se realizó a 1.950 profesionales de la salud en África, principalmente enfermeras y médicos, y evaluaron la conducta que tendrían respecto a 3 familias farmacológicas: cationes, transportadores e inductores. El 79% sabía que en presencia de rifampicina se debía ajustar y duplicar la dosis, y la respuesta fue correcta en casi el 80% de ellos. Sin embargo, cuando se le hizo la consulta respecto a los cationes, solamente 1/3 de ellos, en promedio, eligió la alternativa correcta. Y aproximadamente el 50% de todos los encuestados sabía y consideraba la presencia de inductores enzimáticos y la necesidad de duplicar esta dosis. Pero yo no me quiero concentrar en lo que no hicieron correctamente, que es lo que está marcado en verde. Aproximadamente el 50% de los encuestados no sabía cómo manejar la interacción o qué opciones tenía de manejo en la presencia de cationes. Y por tanto es relevante recordar las recomendaciones de interacción respecto a los cationes ditrivalentes. Sabemos que el efecto del catión va a depender del catión, porque la magnitud de su efecto varía. Sabemos que es mucho más intensa la quelación con aluminio y con hierro en comparación a calcio. En términos generales, dependiendo de la recomendación, si es de la EMEA o de la FDA, uno debe ser, en términos generales, evitar la administración conjunta, ya sea desplazando su administración 2 horas antes o 4 a 6 horas después de su administración. Pero esto tiene matices. Si el paciente utiliza raltegravir HD, la verdad que está no recomendado el uso concomitante de iones, ni siquiera separar el horario de administración. Y si tenemos además pacientes con antecedente de resistencia a integrasa, también hay que evitar a toda costa que el paciente utilice iones ditrivalentes. Sabemos que a nivel de transportador es otra inquietud también. Sabemos que tanto dolutegravir como ivictegravir son inhibidores del canal orgánico iónico tipo 2, que es por el cual también se excreta la metformina en forma inalterada. Por tanto, va a haber una competición y aumentan los niveles plasmáticos de metformina en presencia de dolutegravir. Y además es dosis dependiente, porque en la medida que aumentamos las dosis de dolutegravir, también este aumento en la exposición de metformina aumenta hasta casi el doble, o más que el doble en realidad, 150% en promedio. Pero esta interacción no se espera para otros inhibidores de la integrasa, ya sea vayan asociados a cobicistat o en el caso de raltegravir. Pero la pregunta es, ¿realmente esta interacción que parece de tanta magnitud con metformina es relevante en la vida real? Y la verdad es que no. Cuando recordamos o revisamos cuáles son los rangos terapéuticos de metformina o el rango letal, que es el que nos debe preocupar, la verdad que se encuentra 10 veces por sobre las concentraciones que se alcanzan por efecto de esta interacción. Sí es importante recordar que la acidosis láctica es rara con metformina, sin embargo hay casos, y particularmente los casos fatales, se correlacionan con condiciones de mayor riesgo, ya sea pacientes con deterioro de la función renal o que reciben dosis altas de metformina mayores a 2 gramos. En la práctica, una de las recomendaciones es aquellos pacientes que utilizan 3 comprimidos de metformina pueden fácilmente solamente utilizar 2 y evitar sobrepasar estos 2 gramos diarios. El tercer punto son las inducciones. Y cuando hablamos de inducciones,
siempre vamos a tener en mente la reina de la inducción enzimática, que son las rifamicinas. Las rifamicinas se caracterizan por ser potentes inductores enzimáticos. Es el fármaco comparador que se realizan en todos los estudios preclínicos para evaluar interacciones. Sabemos que además de ser inductores sobre el citocromo, también lo son sobre otras vías de metabolización, como es la conjugación o fases de metabolismo de tipo 2, pero además también induce la expresión de la glicoproteína P, que ya hemos hablado varias veces de esta. Una característica de la rifamicina es que autoinducen su propio metabolismo, es decir, que con el paso de los días son capaces de autoinducirse, de aumentar su eliminación en el organismo. Sabemos que rifampicina, y como ven acá en el gráfico, tiene un efecto dosis dependiente. A medida que aumentamos la dosis, la curva se va a ir aplanando porque es capaz de aumentar la inducción. Pero tiene una saturación entre los 450 y los 600 miligramos, que es lo que habitualmente se utiliza en tuberculosis. Por su parte, rifabutina es caracterizada por ser un inductor moderado. Y esa es la razón por la cual es posible utilizarla, por ejemplo, en el tratamiento de Mycobacterium avium complex, cuando utilizamos inhibidores de la integrasa asociado a cobicistat, en donde podemos reducir la dosis de rifabutina y seguir utilizando ese régimen busteado. Pero con rifamentina, que es algo nuevo, no pasa algo similar. Si bien en la literatura también es considerado un inductor moderado, en la práctica no es tan moderado. Es más intensa su inducción que rifabutina, pero menor que rifampicina. Dentro de los antecedentes de la integrasa sabemos que son las moléculas consideradas neutras en términos metabólicos, pero no pueden evitar ser sustrato de alguna de estas vías metabólicas y por tanto son blancos de interacciones. La vía principal de metabolismo de los integrasas es la glucuronidación y por tanto fármacos que aumenten estas vías de metabolización van a requerir un ajuste de dosis, que es el ajuste de la duplicación de la dosis de dolutegravir o raltegravir que conocemos en la práctica. Y algo que se habla poco de farmacología en casi todos los congresos es sobre los parámetros farmacocinéticos o parámetros PKPD que tienen los antirretrovirales. Al igual que los antimicrobianos, que tenemos los conceptos concentración máxima sobre la CIM, área bajo la curva sobre la CIM, también hay un concepto que podemos aplicar en los antirretrovirales, que es el cociente inhibitorio. ¿Cuántas veces mi concentración mínima se encuentra por sobre la concentración mínima inhibitoria 90, que vendría a ser la CIM en el caso de los antibióticos? Cuando revisamos interacciones respecto a rifamicinas, en general en la literatura no se recomienda o se recomiendan ajustes de dosis, pero todas las recomendaciones están basadas en un solo artículo, que es este, que fue publicado el año 2020 y que da la línea de comparación para los ajustes. Sin embargo, en este tratamiento simplificado, semanal, de rifampicina y isoniazida cada 12 semanas, no tenemos un fármaco que se esté administrando en forma diaria, por lo tanto, es plausible cuestionarse si un tratamiento diario en términos de inducción tiene el mismo impacto que una dosis semanal. Y si ya les decía que esta autoinducción aumenta a través del tiempo, pero solamente tenemos una dosis semanal, es considerable pensar de que la interacción no tiene el mismo grado de impacto. Estudios respecto a rifampicina hay muy poco en la literatura, hay dos que vamos a revisar, pero antes de revisar me gustaría que consideremos qué dosis es la mínima que necesitamos cuando hablamos de interacción con estas drogas, porque hemos hablado de aumento de área bajo la curva sobre el 50%, 30%, pero ¿cuál es el rango en que uno debiese considerar algo significativo? Para responder a esta pregunta, nos tenemos que centrar en los estudios pivotales de selección de dosis de dolutegravir, los estudios SPRINT. Aunque está muy pequeñito, les voy a contar yo, que se seleccionaron 3 dosis, 10, 25 y 50. Y los tres rangos, las tres selecciones de dosis fueron altamente efectivos en términos de supresión viral, aproximadamente 80% en todas las dosis. Por tanto, nuestro parámetro mínimo de comparación debe ser los 10 miligramos como concentración mínima establecida, para considerar una interacción por inducción en los integrasa relevante. Entonces, la exposición objetiva debe ser la concentración mínima que se obtuvo con esta dosis pivotal de 10 miligramos de dolutegravir, que son 0,3 miligramos. Los 0,3 miligramos, considerando la dosis que utilizamos actualmente, corresponde al 25% de ese valor. Por tanto, la inducción que puede ejercer una droga no debe generar una reducción en esta exposición de la droga mayor al 75%. Ese debiese ser nuestro basal de considerar.
Entonces, tenemos este primer estudio que evaluó la farmacocinética de dolutegravir en pacientes que recibían este esquema abreviado de tuberculosis latente y que fue detenido precozmente, generó muchas alertas y se pensó en algún momento que era problemas de interacción farmacológica. Pero cuando se midieron los niveles plasmáticos, tanto de rifapentina como de su metabolito y del antirretroviral, se vieron que los rangos estaban en total rango terapéutico, pero no así en estos dos pacientes por los cuales se detuvo el estudio, que habían niveles de isonacía muy altos. Una de las hipótesis es que estos pacientes tenían una hipersensibilidad asociada a polimorfismo genético. Concomitantemente se evaluaron los niveles plasmáticos de la droga y pueden ver que la disminución por el efecto de la dosis de rifapentina varía de un 16% hasta un 74.4% de la inducción. Es decir, reduce la exposición de la droga en casi un 75%, que era el límite que les había comentado recién. Si consideramos las propiedades PKPD de los antirretrovirales, hablamos de este concepto del cociente inhibitorio que nace desde los inhibidores de integrasa de la segunda generación, en donde varias veces se ha repasado que este IQ es de 17 para dolutegravir, de 15 para victegravir y de 18 para victegravir, es decir, me encuentro 17 veces en el piso mínimo de concentración. ¿Y hasta dónde nos lleva esta inducción? Esta inducción semanal por el uso de rifapentina semanal baja las concentraciones plasmáticas mínimas en 330 nanogramos, que equivale a disminuir mi cociente inhibitorio a 5. Me pone casi al nivel de un inhibidor de integrasa de primera generación, pero aún así estoy 5 veces por sobre la concentración mínima inhibitoria. Ya con aspecto más clínico, el estudio Dolphin fue un estudio que se inició el año 2018, cerró su estudio como el 2019 y hace poco reclutó más pacientes y espero que tengan nuevos resultados. Se terminó el estudio en febrero de 2022 y evaluó la farmacocinética de dolutegravir en pacientes, que eso es bueno, no son población sana, son en pacientes durante un curso abreviado de 12 semanas de rifapentina e isoniazida semanal. Los resultados son concordantes a los que habíamos evaluado previamente. La semin disminuye en forma considerable en un 47%, pero su magnitud varía dependiendo del día en que se realiza la administración post-dosis de rifapentina, hasta en un 56%. Sin embargo, todos los rangos de dosis de concentración mínima a lo largo de los días se mantuvieron sobre los 300 nanogramos por ml, que era el piso base que habíamos considerado. Y todos los pacientes mantuvieron la supresión virológica. Una de las recomendaciones de los autores es que dolutegravir en dosis simples se puede administrar en pacientes que tienen esta dosis semanal. Pero ¿qué consideración hay que tener? Estos pacientes son pacientes con supresión virológica y por tanto debiésemos establecer estrategias o de considerar dosis doble con cargas virales, por ejemplo, mayores de 500.000 copias, o, dado que es un tratamiento preventivo, logremos primero la supresión virológica y luego podemos realizar el tratamiento de la tuberculosis latente. Para raltegravir también hay estudios, pero su sesgo es que son estudios en población sana, no son pacientes que viven con VIH, y en ello, a pesar de que los autores concluyen de que la interacción no es relevante, vean que acá, a diferencia de lo que ocurre con dolutegravir, cuando asociamos rifapentina semanal, ocurre un aumento en la exposición, pero uno se puede dejar llevar por este gráfico y decir, anda súper bien porque la exposición aumentó. Pero ya les dije que el parámetro farmacocinético más relevante de los integrasas es la concentración mínima. Y la concentración mínima para raltegravir cae por debajo de parámetros de bioequivalencia. Cae al 88%, o sea, una disminución del 12% que es significativo. Por tanto, hay que tener esa consideración si van a utilizar raltegravir. Rifapentina, hay pocos estudios porque es un fármaco que no está aprobado en la Unión Europea y por tanto los estudios son netamente los que se realizan en Estados Unidos. Y su efecto inductor moderado no es tan moderado y la verdad que es fluctuante, con un efecto máximo que se alcanza a las 48 o 72 horas. Recientemente en el CROI se presentaron 2 trabajos para evaluar la posibilidad, dado que es un inductor moderado, quizás si era probable ser utilizado con inhibidores de la proteasa asociado a cobicistat o el vitegravir asociado a cobicistat. Y la verdad que los resultados fueron bastante malos. Las concentraciones disminuyeron significativamente, un 71 hasta un 96%, y por tanto no se recomienda la administración con regímenes busteados con cobicistat en el esquema abreviado. Y también se evaluó, pero en la pauta diaria de isoniazida rifapentina, el uso de dosis doble de dolutegravir que compensó esta inducción. ¿Cuál es un punto importante de este estudio? Es que se encontraron, comparado con el basal, niveles
concentraciones máximas mucho más altas de las que se alcanzan con las dosis habituales. Y sería una consideración a tener porque podría aumentar ciertos efectos adversos de dolutegravir. Una segunda pregunta cuando hablamos de inducción es, bueno, tengo una inducción enzimática, le dupliqué la dosis, pero ¿cuándo termino? ¿Cuándo vuelvo a la dosis normal? Y para ello es una pequeña... Si tenemos un tratamiento de TBC basado en rifampicina o rifabutina diaria y el paciente ya lleva más de 2 semanas de tratamiento anti-TBC, la verdad que hay que esperar un mes o al menos 3 a 4 semanas post término de tratamiento antituberculoso para poder reducir la dosis del inhibidor de la integrasa. Pero si lleva menos de 2 semanas, uno puede continuar porque la inducción no se ha generado en forma significativa y se puede continuar con la dosis simple. Recordar que la absorción de los inhibidores de la integrasa mejora bastante con la administración de alto contenido alimenticio, por tanto podría ser una estrategia para compensar esta inducción que se genera por efecto de los inductores enzimáticos potentes. ¿Qué otras interacciones debiésemos considerar en la era de los inhibidores de la integrasa? Fíjense, cuando se hace la revisión de las interacciones que más son consultadas en la base de Liverpool, el fármaco más consultado hasta el día de hoy sigue siendo las estatinas. ¿Y por qué hablamos tanto de estatinas? Si la verdad que para inhibidores de integrasa, que es lo que más utilizado, no se esperan interacciones con ella, pero la verdad que hay que preocuparse que las dosis sean adecuadas. Y ese es el gran problema con muchas drogas y que estuvimos acostumbrados durante años a dar dosis más pequeñas. Vean que hay revisiones que demuestran que hasta el 50% de los pacientes recibe dosificaciones subóptimas de hipolipemiante o de otras familias como antidepresivos o antipsicóticos. O incluso en pacientes que en un 60% iniciaron inhibidores de la integrasa tenían niveles subterapéuticos de otras familias, particularmente fármacos del espectro psiquiátrico. Por tanto, considerar una dosificación adecuada es importante. Y hablar de estatina quizás sí es un tema relevante porque estamos acostumbrados a usar las dosis mínimas de atorvastatina, pero el efecto de la magnitud de la interacción del IP depende de la estatina a la cual estoy considerando. Y por tanto, dado que darunavir asociado a rito, a COVID es el IP más utilizado en nuestra población, recordar que las dosis de rosuvastatina pueden ser mayores que las que podemos utilizar o utilizamos con atazanavir o con lopinavir. Podemos utilizar hasta dosis máximas de 20 miligramos de rosuvastatina o hasta 40 de atorvastatina. Por tanto, no partir con dosis extremadamente bajas. Y ya casi para ir terminando, me parece relevante hablar de drogas de uso recreativo. Ya superamos al paciente hospitalizado, lo dimos de alta, empezó a hacer su vida diaria y el uso de drogas recreativo es un tema a tratar. Aunque sea muy tabú hablar de drogas. Chemsex no es lo mismo que uso recreacional de drogas, es una forma específica de un uso recreacional de drogas. En esta tabla pueden ver los nombres coloquiales con los cuales son conocidas las drogas de uso recreativo. En el caso del éxtasis, la pasti. En el caso del MDMA, que es lo mismo que el éxtasis, pero en su presencia de polvo de cristales, le llaman cristal, le llaman M. A la ketamina le dicen K o keta. Al GHB, gamma hidroxibutirato o GABA-butirolactona, se le conoce como el famoso G o éxtasis líquido. Sabemos que el consumo de drogas de uso recreativo ha ido aumentando en la población VIH, especialmente en población joven, y que esta población joven son de estratos socioeconómicos medios altos, porque son caras las drogas. El consumo no solamente se restringe a uno, sino que a mezcla de drogas, y el elemento más perjudicial para la salud es el consumo de alcohol. Es una de las grandes recomendaciones que uno debe dar a los usuarios, es que no consuman alcohol si van a realizar consumo de droga de uso recreativo. Y si bien uno piensa o lee la literatura que casi todo habla de chemsex, cuando vean la razón por la cual los usuarios usan drogas, la verdad que chemsex es una parte minoritaria. Sin embargo, el uso para fiestas o para mejorar el performance constituyen las dos causas más importantes para consumir drogas de uso recreativo. Por tanto, quitemos el estigma de que se usa solo para tener sexo por 2 días, sino que también se usa para pasarlo mejor en alguna fiesta. La ruta de administración depende de la droga que se está administrando, pero la más habitual es la vía esnifada o una palabra que en español no me gusta mucho porque es jalar, es como fea esa palabra. Y también está estigmatizada a este acto, como de una mesita de mármol negra que se jala la línea. Sin embargo, eso es cosa de película. Entonces, si ustedes revisan AliExpress,
encontrarán dispositivos modernos para que este acto de snifar sea un poco más elegante de lo que se ve en la literatura. Estos son depósitos que se almacena la droga, tiene un contenido en donde cae una dosis de algún polvito mágico y lo pueden snifar en la fiesta y nadie se va a percatar de lo que está haciendo. O palitas que se utilizan. Habitualmente esto ha salido más en las noticias respecto al tusi. El tusi es una droga sintética conocida como la cocaína sintética. Tusi es un acrónimo de sus siglas en inglés, es 2CB, por eso le hablan de tusi. Sin embargo, el tusi que existe en Chile no es tusi real, sino que es una mezcla de ketamina con otros adulterantes, y eso es importante. Sabemos que las drogas de uso recreativo las podemos separar como aquellas estimulantes, aquellas que tienen un efecto depresivo o un efecto alucinógeno. Es fácil pensar que todas las drogas de uso depresivo solamente pueden provocar una depresión del sistema nervioso central, pero al igual que el alcohol en dosis baja produce excitación y no depresión. Por tanto, hay un efecto de dosis que uno debe considerar. Y los fármacos con los cuales más debemos tener cuidado son justamente los regímenes busteados. Respecto a interacciones, a nivel farmacocinético van a estar lideradas por mecanismos de oxidación a través de citocromo P450. Sabemos que tanto ritonavir como cobicistat son potentes inductores de la principal vía de metabolización de drogas. El 70% de las drogas se metaboliza por este citocromo. Y en el caso particular de ritonavir es capaz de autoinducir un citocromo que se llama citocromo 2D6, que es particularmente relevante en drogas de uso de espectro psiquiátrico porque antidepresivos, antipsicóticos se metabolizan por esta vía. Y además, la población caucásica, el 10% de la población caucásica tiene polimorfismo genético, ya sea tiene una capacidad aumentada de metabolizar por esta vía o está disminuida. Muchas drogas de uso recreativo se metabolizan por esta vía. Ketamina es una de las más relevantes y quiero que se lleven. Todos quienes trabajan en urgencia pueden conocer ketamina. Ketamina es un fármaco utilizado en urgencia con capacidad de broncodilatar muy buena. Sin embargo, se metaboliza muy extensamente por el citocromo P450. Éxtasis y las metanfetaminas o las catinonas que no han llegado a Chile, que son un problema en Europa y en Estados Unidos, se metabolizan principalmente por esta vía. Pero la verdad, dado que este citocromo depende del polimorfismo genético, los caucásicos solamente el 10% tiene problemas por esta vía de metabolización, no constituye un riesgo de interacción muy relevante. Marihuana o cannabinoides sintéticos, la verdad que son bastante inocuos respecto a interacciones, pero me voy a detener en el GHB o el famoso G, porque a pesar de que sea una droga que no tenga un metabolismo hepático, tiene un estrecho margen terapéutico y hay documentadas muertes por mal uso de esta droga en Europa. Tanto así de que Europa tiene toda una política de evitar la producción comercial de GHB. ¿De dónde obtienen el GHB? De limpiadores de discos, de CD. Por tanto, se compra en forma industrial y se utiliza. Y a nivel farmacocinético, si bien no es por interacciones por vías metabólicas, es por solapamiento de interacciones. Y ahí es importante conocer que tenemos antirretrovirales que prolongan el intervalo QT y que asociado a drogas de uso recreativo que también aumentan esto, aumentan la probabilidad de arritmia y de infarto. Y sabemos que los pacientes que consumen cocaína se infartan muy habitualmente. Y una interacción que no es entre antirretrovirales, pero que a veces es poco conocido en la población LGTB y lo consideran como una de las drogas de más uso en fiesta, es el uso de los poppers y que muchas veces se mezcla con otros hipotensores potentes como los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, derivados del Viagra para que se entienda, que generan una hipotensión importante y que puede llegar a riesgo. Si bien hemos hablado de interacciones, las recomendaciones generales de manejo de interacciones no se limitan a prohibir su uso, sino más bien a la minimización de riesgo, a dar información a los pacientes para que sepan cómo utilizar las drogas en forma correcta y evitar y tener las primeras señales de alerta respecto a toxicidades por uso de drogas. Quiero detenerme y muy brevemente en algunos que me parece importante que conozcan. El G tiene efectos similares al alcohol, es una droga que se considera de abuso sexual, ya que genera depresión del sistema nervioso central y la persona se desmaya y queda inconsciente como por 2 horas. Se vende en este tipo de botellas, en pipetas, es un psicotrópico sedante, es una sustancia controlada en varios países, como les comentaba. Tiene un rápido efecto y corta duración, aproximadamente un efecto que empieza a los 10-20 minutos de su administración y que dura aproximadamente 1 hora. Y por tanto, ahí hay una primera recomendación para usuarios de G.
que la dosis no la readministren en tiempos menores a 1 hora. Se considera un neuromodulador del sistema GABA y por tanto actúa liberando dopamina y tiene un potencial efecto de adicción, pero una adicción que solamente va a generar un síndrome de abstinencia si es que el usuario lo consume por más de 48 horas de forma continua. Se podrían preguntar, pero bueno, ¿quién se va a estar drogando 48 horas? Pues hay gente que se droga 48 horas. Algo importante, la biodisponibilidad de este famoso G varía dependiendo de los alimentos. En condiciones de ayuna, las concentraciones plasmáticas que se generan son extremadamente altas. Por tanto, es una consideración de que si el usuario está en ayuna, debe saber que el efecto va a ser más potente en ese momento o más rápido. Respecto a interacciones, yo les decía que no actúa ningún metabolismo del citocromo, la verdad que actúan solamente enzimas. Este es el GBH y este el GHB. Actúan por distintas alturas de su metabolismo. Si bien no se esperan interacciones porque no actúa el citocromo, sí es importante recordar que es una droga de muy estrecho margen terapéutico. Dosis de 0,5 miligramos van a provocar relajación, 1 gramo se considera con un efecto euforizante y 2 a 3 gramos se genera un sueño profundo. ¿Cuál es la dificultad del manejo de esto? Que la dosis no está estandarizada y es difícil titular además, porque se venden botellas de 30 o 15 ml. Para destigmatizar el uso de drogas, esta es una tabla que evalúa el índice terapéutico, es decir, la dosis efectiva versus la dosis letal para la mitad de la población. Ese es un índice terapéutico. Y pueden ver que el alcohol sigue siendo la droga más perjudicial en términos de qué tanta relación hay entre la dosis tóxica y el efecto del alcohol. Vean que muchas de las drogas de uso recreativo se encuentran muy por encima del alcohol, pero el GHB o el G se encuentra por debajo. Es una droga con un rango terapéutico muy, muy estrecho. Vean que nadie se va a intoxicar fumando marihuana o consumiendo hongos alucinógenos o LSD. Vean que la necesidad de dosis para generar un efecto tóxico es de 1 a 20.000 con marihuana. Éxtasis tiene un metabolismo que no es lineal. Es habitual que los usuarios de drogas recreativas consuman la pastilla y vayan repitiendo esa pastilla a través de las horas. El efecto de una pastilla de éxtasis es de 3 a 4, máximo 6 horas y el usuario tiende a readministrar una siguiente dosis. Como tiene un metabolismo no lineal, que es similar a procesos de inducción, luego de la primera dosis solo se requieren pequeñas modificaciones de dosis para generar una gran respuesta. Por lo tanto, la recomendación a sus usuarios es no repita la dosis, no es necesario. Puede repetir, pero la mitad o un cuarto. No es necesario el comprimido entero para obtener el mismo efecto. Y la ketamina es considerada la droga de uso recreativo con mayor nivel de interacción por sus vías metabólicas, que actúa el citocromo 3A4, pero también el 2B6, que además en nuestra población tiene polimorfismo. Todos esos pacientes que no toleraban el efavirenz muy probablemente se pueden drogar mucho con ketamina, porque es una vía de metabolización. Su metabolito activo, que representa norketamina, que representa el 80% de su metabolismo, mantiene un efecto analgésico de un 20% y por tanto es considerable y hay que tener precaución con los regímenes busteados, ya sea con ritonavir o con cobicistat. Y por último, quiero terminar con las alteraciones neuropsiquiátricas en los pacientes que utilizan inhibidores de integrasa, valga la redundancia. Sabemos desde las cohortes de estudios alemanas que las alteraciones del sistema nervioso central son frecuentes, particularmente el insomnio o los trastornos del sueño, que fueron mayores en los pacientes que recibían dolutegravir en comparación a Elvi o raltegravir, y que además generaba mayor tasa de descontinuación en ciertas poblaciones o factores de riesgo. Ser mujer mayor de 60 años o que usaban concomitantemente a Bacavir. Sabemos que la pérdida de sueño crónico está asociada a comorbilidades como hipertensión, diabetes, obesidad, depresión, infarto agudo de miocardio, entre otros, pero este efecto puede ser revertido fácilmente solamente modificando el horario de administración. Recomendar el uso en estos pacientes que sufren de insomnio, cambiarlo al horario matutino. Con esta estrategia tan simple, en ciertas cohortes italianas, el 75% de los pacientes que tenían esta alteración la revertían sin mayor problema. Como conclusiones, los pacientes que viven con VIH pueden acumular medicamentos a través del tiempo, ya sea durante su hospitalización o durante sus transiciones de atención, ya sea hospital, ambulatorio, APS, sistema privado. Esto genera polifarmacia y aumenta el riesgo de errores de medicación,
un error de medicación también es una mal dosificación, como en el caso de la estatina. E interacciones farmacológicas. Es importante revisar las consideraciones renales de los antirretrovirales y de las nuevas interacciones farmacológicas. Que no esté descrita una interacción hoy en día no significa que no va a estar descrita mañana. Por tanto, es importante revisar continuamente esto. Considerar los efectos de los alimentos y las consideraciones de la deglución de estos antirretrovirales, como también qué antirretrovirales puedo o no triturar o moler. Es importante, yo como farmacéutico, incorporen en sus equipos farmacéuticos especializados en VIH o especialícelos. Ellos pueden contribuir a reducir estos errores de medicación durante las transiciones de la atención y asegurar prácticas de uso de antirretrovirales seguros. Y el primer día alguien hablaba del PROA en VIH, y la verdad que el concepto de PROA en antirretrovirales está establecido hace ya algunos años, el Antiretroviral Stewardship, en donde publicaciones relevantes de la ITSA con la Academia Americana de Medicina en VIH ya hacen un llamado de atención a conformar equipos de PROA en antirretrovirales, y es una realidad. Por último, dejarlos invitados nuevamente a escuchar el podcast. Varios de estos temas están tratados en la plataforma. Algunos me pidieron el acceso o el código para el libro, lo pueden escanear, esta presentación va a quedar para ustedes. Me pueden seguir en las redes sociales. Yo no publico nada político en el Twitter, son solo cosas científicas. Muchas gracias por su atención.